El médico me entregó una nota escondida que decía: «No vuelvas a casa, huye». Esa misma noche descubrí que mi propia sangre planeaba encerrarme en un asilo para quedarse con todo lo mío, sin sospechar que yo guardaba un secreto capaz de cambiar sus vidas para siempre. Me llamo Rosa Elena, tengo 70 años, y durante más de 4 décadas creí haber criado a un hijo agradecido. Mateo llegó a mis brazos cuando apenas tenía 2 años, un niño dejado de lado por su familia al que mi esposo y yo adoptamos con todo el amor del mundo. Le entregué mis mejores años, le di estudios, techo y cuidado. Cuando mi marido murió hace una década, Mateo se convirtió en mi única compañía junto con su esposa Sofía y mi nieta Claudia. Pero aquel martes lo que debía ser una consulta médica rutinaria se convirtió en el inicio de mi pesadilla. El doctor Salvador, médico de confianza desde hacía muchos años, me atendió con la misma calma de siempre, aunque percibí algo raro en su mirada. Sus manos temblaban apenas al tomarme la presión y parecía evitar mirarme a los ojos. «Todo está bien, doña Rosa Elena», me dijo con voz contenida. «Sus análisis son perfectos. Su corazón está fuerte. Usted tiene todavía muchos años por delante». Cuando me disponía a marcharme, sentí que se acercaba por detrás. Mientras recogía mi bolso, deslizó disimuladamente un papel doblado en el fondo de mi cartera. Lo hizo con tanta rapidez que casi no lo noté. «Cuídese mucho, doña Rosa Elena», añadió con una sonrisa forzada. «Y recuerde, la familia no siempre es lo que parece». Aquellas palabras me recorrieron como un escalofrío. Salí del consultorio con el pecho agitado, pero decidí esperar a llegar a casa para leer la nota. Durante el camino en taxi, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. El doctor Salvador jamás había actuado de manera tan extraña. Era un hombre serio, respetado, que conocía a mi familia desde que Mateo era un muchacho. ¿Por qué me daría un mensaje de forma tan secreta? Al llegar a casa encontré a Mateo en la sala junto con Sofía y Claudia. Hablaban en voz baja, pero guardaron silencio apenas crucé la puerta. Sofía escondió deprisa unos papeles detrás de su espalda. «¿Cómo te fue en el médico, mamá?», preguntó Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todo bien, hijo. El doctor dice que estoy perfecta», respondí fingiendo normalidad. Sofía le lanzó una mirada rápida a Mateo que no se me escapó. ¿Por qué lucían decepcionados? ¿Acaso esperaban malas noticias sobre mi salud? «Qué bueno, abuela», dijo Claudia, aunque su tono resultaba helado. «Así tendrás mucho más tiempo para disfrutar». Durante la cena esa noche la tensión en el ambiente se podía cortar con cuchillo. Mateo casi no me dirigió la palabra. Sofía respondía con monosílabos y Claudia evitaba mirarme. «¿Pasa algo?», pregunté al fin. «No, mamá, todo está bien», contestó Mateo con rapidez. «Solo estamos cansados». Después de la comida me retiré a mi cuarto con un peso en el pecho. Algo oscuro estaba sucediendo y la nota del doctor Salvador empezaba a tener sentido. Con manos temblorosas abrí mi bolso y desplegué el papel. Lo que leí me dejó sin aire. «Doña Rosa Elena, su familia vino a verme ayer. Sofía me preguntó por su estado mental y si podía certificar que usted necesita cuidados especiales. Quieren internarla en un asilo. También preguntaron por su herencia y sus bienes. No vuelva a casa. Huya. Doctor Salvador». El papel se sacudía entre mis dedos. Mi propio hijo, la mujer a la que traté como a una hija, y la nieta que era mi adoración. Todo encajaba de golpe. Las miradas extrañas, los susurros, los documentos escondidos. No estaban decepcionados porque yo estuviera sana, sino porque el doctor no había avalado su plan. Esa noche no pude dormir.
Cada ruido me sobresaltaba. Permanecí despierta escuchando hasta que alrededor de las 2 de la madrugada oí voces en la cocina. Me levanté en silencio y acerqué el oído a la puerta. Eran Mateo, Sofía y Claudia hablando en voz baja. «El maldito doctor no quiso cooperar», murmuraba Sofía molesta. Le dije que la vieja ya no reconoce a nadie que deja el gas abierto, pero él insiste en que está perfectamente bien. «Tranquila, mi amor», contestó Mateo. «Buscaremos otro médico, uno que firme lo que necesitamos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con ella?», preguntó Claudia. «Ya tengo mi plaza en la universidad en Estados Unidos. Necesito ese dinero ahora, no en 5 años cuando se muera de vieja». «Claudia, no hables así», la regañó Mateo, aunque sin convicción. «Aunque tienes razón, debemos actuar pronto». Sofía lo apoyó fríamente. «La casa vale casi $500,000. Con su pensión y sus ahorros podríamos vivir cómodamente hasta que muera. Mira, yo no entré a esta familia para cuidar a una anciana. Me casé contigo pensando que heredaría rápido, pero ya pasaron 10 años. Y ella sigue aquí gastando lo que nos pertenece». «Lo que nos pertenece», repetí en silencio sintiendo la rabia encenderse en mi pecho. Era todo lo que mi difunto esposo y yo habíamos trabajado con sudor y sacrificio. «Mañana hablaré con el abogado», continuó Mateo. «Le preguntaré si podemos declararla incompetente sin necesidad de un médico. Tiene que haber una forma. Y si no, siempre podemos hacerle la vida imposible hasta que ella misma decida irse al asilo», agregó Sofía. «Quitarle la tele, no cocinarle, tratarla como lo que es una carga». «Mamá, no seas tan cruel», dijo Claudia, pero enseguida añadió. «Aunque la verdad ya me cansé de fingir que la quiero. Siempre está ahí metiéndose en nuestras cosas preguntando por qué llegamos tarde. Es insoportable». Mis piernas se aflojaron y tuve que apoyarme contra la pared. El mundo se derrumbaba bajo mis pies. Aquellas eran las personas por las que trabajé hasta el agotamiento, cuando Mateo era pequeño, por las que dejé atrás mis sueños, mis amistades, mi vida entera. «¿Recuerdan cuando cumplí 15 años?», continuó Claudia, con rencor en la voz. «Ella me compró aquel vestido rojo espantoso y me obligó a ponérmelo. Todos mis amigos se rieron de mí. Ese día juré que algún día me vengaría. Y lo que más me indigna», añadió Sofía, «es que siempre anda presumiendo de lo buena madre que fue, de todos los sacrificios que hizo por Mateo, como si fuera una santa». «Ya basta», intervino Mateo, aunque su tono no sonaba molesto, sino agotado. «Escuchen, dentro de una semana hablaré con ella. Le diré que encontramos un asilo muy bonito, que estará mejor conviviendo con gente de su edad. Y si se niega, usaremos el plan B». «¿Cuál plan B?», preguntó Claudia con curiosidad. «Volverla loca de verdad», respondió Mateo con una frialdad que me heló la sangre. «Le cambiamos los medicamentos, escondemos sus cosas, le decimos que hizo cosas que nunca hizo. En menos de un mes, cualquier médico asegurará que está perdiendo la cabeza». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo querían quedarse con lo mío, deseaban destruir mi mente, mi dignidad, mi razón de ser. «Es perfecto», dijo Sofía con entusiasmo. «Y cuando esté internada tendremos acceso a todas sus cuentas. Podremos vender la casa, cobrar su pensión y disponer de todo sin que nadie nos moleste». «Exacto», confirmó Mateo. «Y lo mejor es que nadie sospechará. Para el mundo seremos la familia ejemplar que cuida con cariño a la abuela enferma». Los tres comenzaron a reír como si hubieran contado el mejor chiste de sus vidas. Se reían de mí, de mi ingenuidad, de mi amor ciego hacia ellos. En ese instante, algo se quebró dentro de mí.
No fue mi corazón, ese ya estaba roto, desde que leí la nota del doctor Salvador. Lo que se derrumbó fue mi fe en la bondad, mi creencia de que el amor se devuelve, mi convicción de que la familia siempre es sagrada. Mañana temprano sacaré copias de todas sus tarjetas, murmuró Sofía. Así podremos gastar poco a poco sin que se dé cuenta. Genial, aprobó Mateo. Yo revisaré todos sus documentos. Seguro tiene algún testamento que podamos modificar. ¿Modificar cómo?, preguntó Claudia. Digamos que en su confusión mental decide dejarnos todo a nosotros, porque somos los únicos que la cuidamos, explicó Mateo con una sonrisa en la voz. Papá, eres un genio, dijo Claudia con admiración. Pero tenemos que ser discretos. Si alguien sospecha, estamos perdidos. No hay riesgo, lo tranquilizó Sofía. Ella no tiene amigos ni familia aparte de nosotros. Es una vieja sola que depende completamente de nuestra ayuda. ¿Quién la va a defender? Y tenían razón. No tenía arma. Manos. Mis padres habían muerto hacía años y al dedicarme por completo a criar a Mateo, había perdido contacto con casi todos mis conocidos. Era vulnerable. Pero había algo que nunca se habían molestado en descubrir. Yo guardaba un secreto. Un secreto que podía cambiar todo. Cuando mi esposo murió me dejó algo más que recuerdos. Me dejó una herencia que mantuve oculta durante todo este tiempo, millones de dólares, en una cuenta suiza que solo yo conocía y 3 propiedades en el extranjero, que él había comprado como inversión. Nunca se lo dije a Mateo porque quería estar segura de que me amaba, por quién era yo, no por lo que tenía. Deseaba que construyera su propia vida, que fuera independiente. Pero ahora entendía que había sido ingenua. Él nunca me quiso. Solo había esperado pacientemente a que yo muriera para quedarse con lo poco que pensaba que poseía. Bueno, concluyó Mateo. Creo que ya está todo listo. Mañana ponemos el plan en marcha. Y recuerden, delante de ella seguimos siendo la familia amorosa de siempre. Por supuesto, respondió Sofía. Soy una gran actriz. Puedo fingir cariño un poco más. Escuché sus pasos alejándose hacia sus cuartos. Yo me quedé inmóvil apretando la nota del doctor Salvador entre mis dedos. Tenía razón, debía huir. Pero no lo haría como una víctima temerosa, sino como una mujer que acababa de despertar de un largo sueño de 40 años. Me iría, sí, pero para planear la venganza más perfecta que pudieran imaginar. El resto de la noche lo pasé elaborando mi estrategia. No dormí ni un minuto, pero me sentía más despierta que nunca. Sabía que debía actuar con rapidez e inteligencia. Ellos me habían subestimado tratándome como una vieja senil. Pronto descubrirían que se habían metido con la persona equivocada. A las 5 de la mañana, cuando estuve segura de que dormían, saqué mi maleta más pequeña y empecé a empacar lo esencial: documentos personales. Algo de ropa, mis medicinas y sobre todo la libreta donde tenía apuntados los datos de mis cuentas secretas. Antes de salir decidí hacer algo más que me daría ventaja. Tomé mi teléfono y encendí la grabadora. Luego caminé por la casa fingiendo que había olvidado algo, asegurándome de pasar cerca de la habitación de Mateo y Sofía. Tal como esperaba, ya estaban despiertos, murmurando sobre sus planes para ese día. Sofía hablaba de sacar copias de mis tarjetas, mientras Mateo mencionaba su cita con el abogado para preguntar sobre la declaración de incompetencia. ¿Crees que sospeche algo?, preguntó Sofía con inquietud. Imposible, respondió Mateo con seguridad. Está demasiado vieja y confiada. Además, ¿qué podría hacer? No tiene a dónde ir, no tiene dinero, no tiene amigos. Somos todo lo que le queda. Es patético, soltó Sofía con un dejo de desprecio.
Una mujer de 70 años dependiendo de nosotros para todo. A veces hasta me da compasión, pero luego recuerdo que fue su elección. Pudo rehacer su vida después de que murió su esposo, pero decidió quedarse aquí, jugando a ser la abuela ejemplar. Y ahora tendrá que pagar por eso, concluyó Mateo con frialdad. Perfecto. Yo ya tenía suficiente grabado para destruirlos. Guardé el teléfono y terminé de alistarme. Sobre la mesa de la cocina dejé una nota breve. Fui a hacer unas compras. Regreso más tarde. Sabía que no sospecharían nada. Después de todo, ¿qué podían pensar de una anciana senil? Una jugada estratégica. Salí y tomé un taxi rumbo al banco. Era miércoles por la mañana y sabía que contaba con pocas horas antes de que empezaran a inquietarse. En la sucursal retiré una fuerte suma de efectivo y confirmé que mis cuentas secretas seguían intactas. La cajera, una joven llamada Patricia, me miró con asombro cuando pedí retirar una cantidad tan alta. ¿Estás segura, señora? Es mucho dinero para llevarlo encima, me dijo con genuina preocupación. Completamente segura, respondí firme. Tengo asuntos personales que atender. Al salir tomé otro taxi hacia el hotel más exclusivo de la ciudad. Necesitaba un refugio discreto, un sitio donde pudiera sentirme protegida mientras organizaba mis siguientes pasos. El Hotel Princesa era ideal, elegante, privado, con todas las comodidades necesarias. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros?, preguntó la recepcionista, una mujer refinada, de unos 40 años. No estoy segura, contesté. Podría ser una semana, quizás varios meses. Dependerá de cómo se resuelvan ciertos temas familiares. Ella asintió con profesionalismo y me entregó las llaves de una suite en el 10º piso. Mientras subía en el elevador sentí un torbellino entre miedo y emoción. Por primera vez en décadas estaba tomando decisiones únicamente para mí. La suite era amplia, con una vista impresionante a la ciudad, decorada con buen gusto y equipada con todo lo necesario. Me dejé caer en el sofá y por primera vez, desde la noche anterior, permití que las emociones salieran. Lloré. Lloré por los 45 años dedicados a un hijo que ahora me veía como un estorbo. Lloré por cada humillación que soporté sin abrir los ojos. Lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en esa abuela ejemplar que ellos despreciaban. Pero cuando se agotaron las lágrimas, me limpié el rostro y comencé a planear. Saqué mi libreta y tracé una lista. Primero, contactar a mis asesores financieros en Suiza. Segundo, contratar al mejor abogado de la ciudad. Tercero, buscar un investigador privado que reuniera pruebas de lo que mi familia tramaba. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Mateo. Mamá, ¿dónde estás? Son las 2 y no has vuelto. Su voz sonaba preocupada, aunque yo podía distinguir la irritación detrás de la fachada. Estoy bien, hijo, respondí serena. Decidí tomarme un día para mí. Hacía mucho que no lo hacía. ¿Un día para ti? ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás exactamente? Su tono ya era de enojo. Estoy en la ciudad resolviendo unos pendientes, mentí a medias. No te preocupes, volveré cuando termine. Mamá, esto no es normal en ti. Siempre avisas a dónde vas. Sofía está preocupada y Claudia también. Necesitamos saber dónde estás. Por primera vez en años percibí algo distinto en su voz, pánico. No era miedo por mi bienestar, sino por haber perdido el control sobre mí. ¿Sabes qué, Mateo?, le dije con calma, sorprendiéndome a mí misma. Tengo 70 años. Creo que ya soy lo bastante adulta para decidir a dónde voy y qué hago.
Se hizo un silencio al otro lado. «Mamá, me preocupas. No suenas como tú. ¿Estás tomando tus medicinas?», preguntó. Y en esa frase escuché claramente el inicio de su estrategia: sembrar la idea de que estaba perdiendo la razón. «Estoy perfectamente bien, hijo». «Nunca me he sentido mejor», contesté antes de colgar. Apagué el teléfono de inmediato. Necesitaba silencio para lo que venía. Esa misma tarde contraté al bufete más prestigioso de la ciudad. El abogado principal, Dr. Gael Mendoza, un hombre de unos 50 años, me recibió personalmente cuando mencioné la cifra que estaba dispuesta a invertir en su ayuda. «Necesito protección legal total», le expliqué. «Mi familia intenta declararme incompetente para apoderarse de mis bienes, pero tengo grabaciones que prueban que es una conspiración». El doctor Mendoza escuchó con atención mientras reproducía los audios grabados esa mañana. Su expresión se volvió cada vez más grave. «Señora Rosa Elena, esto es muy serio», me dijo al fin. «Lo que su familia planea constituye abuso hacia una persona mayor, conspiración para fraude y hasta falsificación. Podemos proceder penalmente». «Eso es justo lo que quiero», respondí con firmeza. «Pero debo hacerlo con estrategia. Quiero que paguen y que lo hagan de la manera más dolorosa posible». El abogado sonrió con complicidad. «Señora Rosa Elena, creo que usted y yo trabajaremos muy bien juntos. Pondré a mi mejor equipo en este caso, pero necesito que me cuente absolutamente todo». Le relaté la adopción de Mateo, mi matrimonio, los años de sacrificio, la herencia secreta. Él tomaba notas con precisión. «¿Sabe cuánto dinero exactamente tiene en sus cuentas ocultas?», preguntó. 2.200.000 en efectivo y 3 propiedades en el extranjero, con un valor aproximado de 1,5 millones más, respondí. El doctor Mendoza dejó la pluma sobre la mesa y me miró con un respeto distinto. «Señora Rosa Elena, usted no es solo una víctima de abuso familiar. Usted es una mujer con un poder enorme, y lo único que hicieron ellos fue subestimarla. Vamos a utilizar esa fuerza para darles la lección más grande de sus vidas». Por primera vez en días sonreí de verdad. La guerra había comenzado, pero ahora yo tenía las armas correctas. Esa noche, desde la comodidad de la suite en el hotel, encendí mi celular para revisar los mensajes. Había 37 llamadas perdidas de Mateo, 15 de Sofía y 8 de Claudia. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados. «Mamá, por favor, contesta. Estamos muy preocupados. Rosa Elena, si no respondes, vamos a llamar a la policía. Abuela, ¿dónde estás? Papá dice que podrías meterte en problemas». Decidí contestar solo a Mateo. «Estoy bien, no se preocupen. Regresaré cuando esté lista». La respuesta llegó en segundos. «Mamá, esto no es normal. Tienes que regresar ya. Sofía preparó tu cena favorita». «¿Mi cena favorita?» Como si no supiera que en 45 años Sofía jamás había cocinado algo especial para mí. Otra mentira, otra manipulación. Al día siguiente el doctor Mendoza me llamó temprano. «Señora Rosa Elena, tengo noticias que le van a interesar. Mi investigador privado empezó a trabajar y ya encontró algo grave. Su nuera Sofía ha estado usando sus datos personales para sacar tarjetas de crédito a su nombre desde hace 6 meses». «¿Qué?», exclamé sintiendo la indignación subirme al pecho. «Hay 5 tarjetas que usted nunca autorizó con una deuda de $43.000. Compras en boutiques de lujo, restaurantes caros, incluso un viaje a Cancún el mes pasado». «Pero yo nunca fui a Cancún», respondí confundida. «No, señora. Fueron ellos. Su familia se tomó unas vacaciones de una semana con su dinero mientras le decían que iban a cuidar a la madre enferma de Sofía.
El recuerdo me golpeó como bofetada. Sofía llorando diciendo que su madre estaba grave. Yo les había dado dinero para el viaje sin saber que además ya estaban saqueando mis cuentas. ¿Qué más descubrió su investigador?, pregunté temblando. Su hijo Mateo perdió el trabajo hace 8 meses, pero nunca se lo dijo. Ha estado viviendo de sus ahorros y de su pensión. Además, ya contactó a 3 médicos distintos para convencerlos de certificar que usted tiene demencia. Cada revelación era una puñalada más profunda. No solo planeaban robarme, ya lo estaban haciendo. No solo querían declararme loca, ya habían iniciado el proceso. Y Claudia, pregunté con voz quebrada. «Ella también guarda secretos, señora. Está embarazada de 3 meses y les ha mentido sobre quién es el padre. El verdadero es un hombre casado de 50 años que le prometió dejar a su esposa, pero ahora no quiere saber nada del bebé». «Dios mío», susurré. Mi nieta, la niña que había ayudado a criar, envuelta en un escándalo que podía destrozarle el futuro. «Hay más», continuó el doctor Mendoza. «Sofía mantiene un romance con el vecino Diego desde hace 2 años. Tenemos fotos y videos de sus encuentros en un motel, mientras Mateo cree que ella está en clases de yoga». Recordé a Carmen, su esposa, la vecina amable que siempre me saludaba. La traición era doble. La ironía insoportable. Mientras ellos buscaban hundirme acusándome de perder la razón, cada uno de ellos vivía entre mentiras más oscuras de lo que yo jamás imaginé. «Doctor Mendoza, quiero que documente todo esto», dije con una determinación renovada. «Cada engaño, cada robo, cada traición. Quiero que cuando llegue el momento tengan que enfrentarse a las pruebas. Por supuesto, señora Rosa Elena. Pero le propongo algo, no los confronte aún. Dejemos que sigan cavando un poco más su propia tumba». Esa tarde decidí hacer algo que no hacía en años: comprarme ropa nueva. Entré a las tiendas más finas y elegí 3 vestidos hermosos, uno negro sofisticado, uno rojo intenso y uno verde esmeralda que me hacía sentir poderosa. También compré zapatos elegantes, un bolso de piel genuina y terminé en el salón de belleza más exclusivo. La estilista, una joven llamada Mariela, trabajó en mi cabello durante 3 horas. «Señora, tiene un cabello precioso», me dijo. ¿Por qué lo había descuidado tanto? Porque por mucho tiempo pensé que ya no valía la pena cuidarme. Respondí con sinceridad. Creí que mi única función era ser la abuela invisible que sostiene a todos. «Pues eso se acabó», replicó ella con firmeza. «Cuando termine usted se verá como la reina que siempre ha sido». Y tenía razón. Cuando me vi en el espejo apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El corte moderno, las mechas iluminando mi rostro. Me veía fuerte. Esa noche, cenando en el restaurante del hotel, decidí llamar a Mateo. «Mamá, por fin. ¿Dónde diablos has estado?» Su voz sonaba furiosa, no preocupada. «Cuidando de mí misma, hijo», contesté tranquila. «¿Sabes? Hacía años que no me dedicaba tiempo. Ha sido revelador. Mamá, esto tiene que parar. No puedes desaparecer así. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber dónde estás». «Derecho», repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. «Desde que empezaste a comportarte de manera errática», respondió, intentando una vez más sembrar la idea de que estaba perdiendo la cordura. «¿Errática? ¿Te parece errático que una mujer de 70 años decida tomarse unos días para sí misma? Sí, cuando esa mujer nunca lo ha hecho antes. Mamá, creo que necesitas hablar con un especialista. ¿Estás actuando de manera muy extraña?» «¿Un especialista?», pregunté fingiendo desconcierto. «¿Qué tipo de especialista, Mateo?» «Un psicólogo, mamá. Alguien que pueda ayudarte con estos cambios de comportamiento». «Perfecto». Él mismo estaba revelando sus intenciones en una llamada que yo ya tenía grabando.
Sabes que hijo tiene razón. Si necesito ayuda especializada, dije, y escuché un suspiro de alivio al otro lado. Me alegra que lo aceptes, mamá. Sí, lo entiendo perfectamente. Necesito un especialista en fraude familiar, un especialista en abuso de adultos mayores y un especialista en manipulación psicológica, porque eso es exactamente lo que ustedes me han estado haciendo. El silencio del otro lado fue tan profundo que podía escuchar su respiración. Mamá, ¿de qué estás hablando? Hablo de que ya sé todo, Mateo. Sé de las tarjetas de crédito que Sofía sacó a mi nombre. Sé de tu plan para declararme incompetente. Sé de los médicos a los que acudiste. Lo sé todo. Mamá, eso es absurdo. No sé de qué hablas. Creo que de verdad necesitas ayuda médica. ¿Y sabes qué más sé, Mateo? Sé que perdiste tu trabajo hace 8 meses y que has estado viviendo de mis ahorros y mi pensión. Sé del viaje a Cancún que se pagaron con dinero robado. Y sé muchas otras cosas que van a salir a la luz en los tribunales. Estás delirando, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Delirando anoche los escuché tramando cómo volverme loca de verdad, cambiando mis medicamentos. Eso también es un delirio. El silencio esta vez fue más largo y pesado. Mamá vuelve a casa. Podemos hablar de esto como familia. No, Mateo. Ya no somos familia. Una familia no traiciona de esa manera. Una familia no planea destruir la mente de su madre para quedarse con lo que no le pertenece. Mamá, por favor, lo que sí voy a hacer es darte una sola oportunidad. Confiesa todo, discúlpate de verdad y devuélvanme cada centavo que me han robado. Si lo haces, solo quizá encuentre una forma de perdonarlos. No tenemos nada que confesar, respondió aunque su voz temblaba. Entonces nos veremos en los tribunales. Que tengas una buena noche, hijo. Colgué, y por primera vez en días me sentí en paz. La guerra estaba declarada oficialmente, y yo tenía todas las armas. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero llegaron las súplicas, mensajes llorosos de Claudia, diciendo cuánto me extrañaba. Voz entrecortada de Sofía pidiendo perdón por malentendidos. Llamadas de Mateo rogando que volviera para aclarar las cosas. Cuando vieron que eso no funcionaba, cambiaron de estrategia. Llegaron las amenazas. Mateo me dejó un mensaje de voz. Mamá, si no regresas inmediatamente tendremos que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. Tu comportamiento errático nos obliga a considerar la tutela legal. Pero el doctor Gael Mendoza ya me había preparado. Señora Rosa Elena, déjelos que presenten la solicitud de tutela, me aconsejó en una de nuestras reuniones. Será la mejor prueba de sus verdaderas intenciones. Además, ya contamos con 3 psiquiatras independientes que certifican que usted está en perfectas condiciones. Mientras tanto, mi investigador privado no dejaba de trabajar. Cada día me traía revelaciones más duras de asimilar. Señora Rosa Elena, me informó aquel viernes, su familia ha acelerado sus planes desde que usted desapareció. Ayer Mateo fue al banco intentando acceder a sus cuentas, diciendo que había tenido un brote psicótico y que necesitaba manejar sus finanzas. ¿Y qué le respondieron en el banco?, pregunté. El gerente fue muy profesional. Le dijo que sin documentación legal no podía mover nada. Mateo insistió tanto que tuvieron que pedirle que se retirara. Hay más, añadió. Sofía ha estado vendiendo sus pertenencias. Publicó sus muebles antiguos en Internet e intentó empeñar su colección de joyas. El tasador se negó porque eran piezas valiosas, claramente, de una persona mayor, y ella no pudo justificar la propiedad.
Sentí que la sangre me hervía. Esas joyas eran recuerdos de mi difunto esposo, piezas únicas guardadas durante décadas. Y su nieta, Claudia, ha sido la más activa, continuó. Anda diciendo a sus amigos que usted sufre Alzheimer avanzado y que la familia está por internarla. Usa esa historia para conseguir préstamos, asegurando que son para cubrir sus cuidados médicos. Cada revelación era un puñal más. No solo me estaban robando, también destruían mi reputación y usaban mi nombre para engañar a otros. Pero lo más delicado viene ahora, dijo el investigador. Anoche tuvieron una reunión en su casa con un hombre identificado como Pablo Herrera, un falsificador de documentos muy conocido en la ciudad. Están planeando crear historiales médicos falsos que certifiquen su incompetencia mental. Herrera se especializa en fabricar expedientes clínicos ficticios y en falsificar firmas de doctores. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto era más grave de lo que jamás imaginé. No solo querían robarme, estaban dispuestos a hundirse en delitos graves para lograrlo. Doctor Mendoza, le dije esa tarde por teléfono, creo que es hora de acelerar nuestros planes. Si esperamos más, tendrán documentos falsos en la mano, y todo se complicará. Estoy de acuerdo, señora Rosa Elena. Está lista para pasar a la fase 2 de nuestro plan. La fase 2 era brillante por su sencillez. En lugar de confrontarlos de frente, íbamos a dejar que se desenmascararan solos en público. El lunes por la mañana, me puse el vestido negro elegante que había comprado, me adorné con mis joyas más finas y me dirigí a la inmobiliaria más exclusiva de la ciudad. Había agendado una cita para visitar propiedades de lujo, casas con un valor superior al $1.000.000. Señora Rosa Elena, me recibió Ricardo, un agente bien vestido de modales impecables. Un placer conocerla. Entiendo que busca una residencia de alto nivel. Así es, contesté segura. Quiero un hogar que refleje esta nueva etapa de mi vida. Algo moderno, sofisticado y con buena seguridad. Perfecto. Tengo 3 opciones que pueden interesarle. Lo que Ricardo no sabía era que mi investigador había planeado todo con precisión. A las 11 de la mañana, mientras recorriéramos la segunda propiedad, Mateo, Sofía y Claudia aparecerían por casualidad en la misma oficina. Estábamos admirando una mansión espectacular cuando escuché voces familiares en la entrada. Disculpe, le dije a Ricardo. Creo que acaban de llegar conocidos míos. Al bajar al lobby, los vi los 3 arreglados, como si fueran a una boda hablando con otro agente. Queremos vender una propiedad, decía Mateo. Es la casa de mi madre, pero ella está enferma y nosotros tenemos poder legal para manejar sus asuntos. ¿Poder legal?, preguntó el agente. ¿Pueden mostrarme los documentos? Bueno, todavía estamos tramitando los papeles, respondió Sofía nerviosa. Pero es cuestión de días. Queremos adelantar la tasación. Hola, familia, dije en voz alta desde las escaleras. Los 3 giraron al mismo tiempo. El rostro de Mateo se volvió cenizo. Sofía quedó con la boca abierta sin emitir palabra, y Claudia retrocedió un paso. «Mamá, ¿qué haces aquí?», balbuceó Mateo. «Lo mismo que ustedes, al parecer», respondí tranquila mientras bajaba. «Solo que yo estoy comprando, no vendiendo». Ricardo se acercó con una sonrisa diplomática. «¿Conoce a estas personas, señora Rosa Elena?». «Por desgracia sí», contesté. «Son mi familia, o al menos lo fueron». «Mamá, tenemos que hablar», dijo Mateo intentando sonar firme, pero su voz le traicionaba. ¿Hablar de qué, Mateo? De cómo intentaban vender mi casa sin autorización, de los documentos falsos que están gestionando, del poder legal inexistente que acaban de mencionar. El otro agente se veía incómodo. Perdón, pero si hay conflicto legal sobre la propiedad,
No podemos proceder con ninguna operación. No hay conflicto, intervino Sofía casi suplicando. Es solo que ella está... No está bien de la cabeza. No estoy bien de la cabeza, repetí en voz alta para que todos escucharan. Entonces, ¿cómo es que estoy aquí comprando una casa de $1,500,000 con mi propio dinero? Ricardo quedó sorprendido. ¿1,500,000? Murmuró Claudia. Oh, sí, querida, le respondí con una sonrisa. Tu abuela senil tiene mucho más dinero del que pensaban. Saqué mi teléfono y marqué. Doctor, estoy en la inmobiliaria Richards y Asociados. Mi familia está aquí tratando de vender mi casa sin autorización y alegando que tienen poder legal sobre mí. ¿Puede enviar a alguien para documentar todo? Por supuesto, señora Rosa Elena, respondió el doctor Mendoza. En 15 minutos estará allí mi equipo. Colgué y miré a mi familia con calma. Vamos a esperar a mis abogados. Ustedes van a explicar aquí mismo qué documentos legales tienen, cómo los obtuvieron y por qué creen tener derecho a vender mi propiedad. Mateo intentó acercarse. Mamá, es un malentendido. Lo podemos arreglar en casa. No respondí dando un paso atrás. En esa casa ya no hay nada que arreglar. Sofía rompió a llorar, pero sus lágrimas eran de miedo, no de arrepentimiento. Rosa Elena, por favor, somos familia. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Por mi bien, grité. Robar mi dinero con tarjetas de crédito fue por mi bien. Falsificar expedientes médicos fue por mi bien. Contratar a un criminal para alterar mi historial clínico también fue por mi bien. Las miradas de empleados y clientes en la inmobiliaria lo decían todo, repulsión e indignación. No sabemos de qué hablas, mintió Claudia desesperada. No saben, respondí mientras sacaba mi teléfono. Reproduje la grabación, la voz de Mateo llenó el lobby. La volvemos loca de verdad. Cambiamos sus medicamentos, escondemos sus cosas, le decimos que hizo cosas que no hizo. En un mes, cualquier médico certificará que está demente. El silencio era absoluto. Los rostros de quienes observaban se endurecieron de asco. Esa grabación es ilegal, chilló Sofía. No en este estado, contesté serena. Y menos cuando se hace para impedir un crimen en proceso. En ese momento entraron 2 abogados del bufete Mendoza en Asociados, acompañados de un notario. Señora Rosa Elena, venimos en representación del bufete. Entendemos que aquí hay personas que dicen tener autoridad sobre usted. Así es, respondí. Por favor, dejen constancia oficial de que ninguno de ellos tiene poder legal sobre mí, mis bienes ni mis cuentas, y que cualquier intento de hacerlo constituye fraude. Uno de los abogados se dirigió directamente a Mateo. Señor, ¿podría mostrarme la documentación que respalde su supuesto poder para vender la propiedad de la señora Rosa Elena? Mateo abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Nosotros estamos en proceso de... Es decir, no tienen nada, declaré en voz alta, porque no tienen ninguna autoridad. Lo único que poseen es un plan criminal para quedarse con lo que me pertenece. La humillación pública en la inmobiliaria fue apenas el inicio. Cuando salimos, mi familia me siguió hasta la calle, alternando entre súplicas y gritos. Mamá, espera, imploraba Mateo. Podemos arreglar esto, fue un malentendido. Abuela, te lo ruego, lloraba Claudia. Te amo. No nos hagas esto. Sofía, en cambio, dejó caer la máscara. Eres una vieja amargada, gritó mientras subía al taxi. Nos usaste todos estos años. Mateo te entregó los mejores años de su vida y así le pagas. Los mejores años de su vida, repliqué desde la ventanilla. ¿Te refieres a los años en los que yo trabajé 18 horas diarias para mantenerlo?
a los años en que sacrifiqué mi carrera, mis amistades y mi vida social para criarlo. Tú elegiste adoptarlo, escupió Sofía con veneno. Nadie te obligó. Y ahora pretendes que te debamos gratitud eterna. No pido gratitud eterna, respondí con frialdad. Solo pido que no me roben, que no me traicionen y que no busquen volverme loca para quedarse con mi dinero. Aparentemente, eso era demasiado pedir. Le indiqué al taxista que arrancara dejando a mi familia gritando en la banqueta. Esa misma tarde el doctor Mendoza me citó en su despacho. «Señora Rosa Elena, tengo noticias extraordinarias», dijo con una sonrisa que no le había visto antes. Su familia cometió un error fatal después del incidente en la inmobiliaria. «¿Qué tipo de error?», pregunté. En su desesperación, Mateo fue directamente con el falsificador, Pablo Herrera, y le pagó $50.000 por adelantado para acelerar la fabricación de documentos médicos falsos. «¿De dónde sacaron tanto dinero?», exclamé. «De las tarjetas que sacaron a su nombre». Y al parecer Sofía también vendió su auto. Pero lo mejor viene ahora. Pablo Herrera es informante del FBI. Lleva 6 meses colaborando con las autoridades para desmantelar redes de fraude documental. Me quedé sin palabras. ¿Quiere decir que no solo están bajo investigación por fraude familiar, ahora enfrentan cargos federales por conspiración? El FBI tiene grabaciones de audio y video de toda la transacción. Esa noche, desde mi suite, decidí hacer lo que había postergado demasiado tiempo: confrontarlos, pero no en persona. Tenía un recurso mucho más poderoso. Abrí mi laptop y creé una cuenta en la plataforma de transmisiones en vivo más popular del país. El título fue sencillo pero directo. Una abuela cuenta la verdad sobre su familia. A las 8 en punto inicié. Al principio solo había 3 espectadores, pero pronto el número subió. «Buenas noches», dije mirando a la cámara. «Me llamo Rosa Elena, tengo 70 años, y esta noche voy a contarles una historia que cambiará la manera en que ven a las familias perfectas». En 20 minutos ya eran más de 500 personas conectadas. Al final de la hora, más de 3.000. Les conté todo, desde la adopción de Mateo hasta la nota secreta del doctor Salvador. Desde las tarjetas fraudulentas hasta los planes de manipular mis medicamentos. Reproduje grabaciones, mostré documentos. Expliqué cada traición con detalles. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios. «¡Qué familia más miserable! Señora Rosa Elena, usted es una guerrera. Demándelos que paguen por todo. Mi abuela pasó algo parecido, gracias por ser valiente». Lo que lo cambió todo fue la llamada en vivo de Claudia. «Abuela, por favor, apaga esa transmisión», suplicaba. «Nos estás arruinando la vida». «Arruinando la vida», repetí para que todos escucharan. «¿Y no creen que ustedes arruinaron la mía primero, abuela? Mis amigos, mis profesores, todos nos están viendo. No puedo ni salir de casa. ¿Y cómo crees que me sentiría yo cuando me hubieran internado en un asilo contra mi voluntad, declarada incompetente, y me hubieran robado todo? Eso nunca iba a suceder. Solo estábamos explorando opciones». «Explorando opciones», grité, perdiendo la calma que había mantenido durante días. «Claudia, yo te crié desde bebé. Te cambié los pañales, te llevé a la escuela, te cuidé cuando estabas enferma. Y tú sonreías mientras tus padres planeaban destruirme». El silencio al otro lado fue total, pero el chat explotó. «Que le diga la verdad. Esta niña es una descarada. Señora Rosa Elena, no se deje manipular». Finalmente Claudia habló con voz quebrada. Yo necesitaba dinero para la universidad y para otras cosas. ¿Pensaste que Claudia, que era tu banco personal? ¿Que podías participar en un plan para volverme loca y luego usar mi dinero para tus estudios?
¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Explícaselo a las 4000 personas que nos ven en este momento. Explícales por qué dijiste a tus amigos que necesitabas dinero para mis cuidados médicos, mientras yo estaba perfectamente bien. Otro silencio. Y luego, en un hilo de voz. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy la vieja senil que creen. Lo sé todo, Claudia. Todo. Incluyendo cosas sobre ti que tus padres desconocen. ¿Qué cosas? Cosas que podrían arruinar tu futuro más de lo que esta transmisión ya lo hace. Colgó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas habían escuchado a mi nieta admitir, aunque fuera implícitamente, que conocía los planes contra mí. 5 minutos después sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Mateo furioso. «Mamá, apaga esa transmisión ahora mismo», rugió. «Hola, Mateo», contesté con dulzura. «¿Quieres hablar con las 5000 personas que nos están viendo? Esto es difamación. Te voy a demandar por calumnia». «Calumnia», repetí. «Es calumnia reproducir grabaciones donde ustedes discuten cómo volverme loca. Es calumnia mostrar estados de cuenta que prueban que me han estado robando durante meses. Esas grabaciones son ilegales. No en este estado, hijo, y mucho menos cuando se hacen para impedir un crimen. Pero dime, ¿quieres explicarles a todos estos espectadores por qué ayer entregaste $50.000 a un falsificador de documentos? El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Cómo sabes eso? Porque Pablo Herrera es informante del FBI. Mateo, felicidades. Ahora no solo estás bajo investigación por fraude familiar, también por conspiración federal. Estás mintiendo. ¿Quieres apostar? Mira las noticias mañana o espera a que los federales toquen a tu puerta. El chat en vivo estalló. Esa familia va a la cárcel, señora Rosa Elena. Es una detective justicia para la abuela. «Mamá», dijo Mateo con voz rota, muy distinta de la furia de antes. «Por favor, detén esto. Todavía podemos arreglarlo. Somos familia». «No, Mateo», respondí con una tristeza sincera. «Una familia no traiciona. Una familia no roba. Una familia no conspira para destruir la mente de su propia madre. Lo que ustedes son no es familia, es una organización criminal con el mismo apellido. Te dimos 45 años de nuestras vidas. Me dieron... Yo les di 45 años de la mía. Renuncié a todo por ustedes, y ustedes solo esperaban mi muerte para quedarse con lo que creían que tenía. Necesitamos ese dinero, mamá. Tenemos deudas, problemas. Y por eso decidieron volverme loca. Por eso decidieron robarme. Por eso decidieron arruinar mis últimos años de vida. No era personal. Esas 3 palabras quedaron flotando como sentencia. No era personal. 45 años de amor y sacrificio. Y para él, no era personal. «Tienes razón, Mateo», dije finalmente. «Ya no será personal para mí tampoco. Nos vemos en los tribunales». Colgué. Miré a la cámara y sonreí con tristeza. Y esa, queridos espectadores, fue mi familia. Mañana continuaré con esta historia. Buenas noches. Terminé la transmisión con más de 7000 espectadores y cientos de mensajes de apoyo. Por primera vez en semanas, me acosté sintiendo que no estaba sola. A la mañana siguiente mi teléfono explotaba con notificaciones. El directo se había vuelto viral, miles de mensajes de aliento, invitaciones de entrevistas y decenas de testimonios de otras personas mayores que habían vivido situaciones parecidas. Señora Rosa Elena, decía un mensaje. Mi hijo me hizo lo mismo.
Gracias por su valentía, me ha inspirado a actuar. Otro decía, soy abogado especializado en abuso de ancianos. Su caso es un ejemplo perfecto. Si necesita ayuda, cuente conmigo sin costo. El que más me conmovió fue de una mujer llamada Elena Señora Rosa. Elena, soy trabajadora social. Ayer evité que una familia internara a su padre de 75 años, después de ver su transmisión. Su coraje está salvando vidas. El doctor Mendoza me llamó a las 9. Señora Rosa Elena. Su transmisión cambió por completo el rumbo del caso, dijo entusiasmado. Tengo 3 noticias importantes. Dígame, respondí sirviendo mi café en la vajilla del hotel. Primero, el fiscal del distrito quiere presentar cargos criminales contra su familia, basándose en las pruebas y en las confesiones parciales de su transmisión. Confesiones parciales. Cuando Claudia admitió que necesitaba dinero y cuando Mateo no negó lo del falsificador, esas declaraciones cuentan como admisiones públicas frente a miles de testigos. Y la segunda noticia, contrataron a Diego Morales, uno de los abogados más caros de la ciudad. Gastaron $30.000, que no tienen para pagarle. 30.000 más. ¿De dónde ahí viene lo peor? Sofía hipotecó en secreto la casa. Usó papeles falsificados que la mostraban como copropietaria y consiguió un préstamo de $200.000 hace 3 semanas. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Hipotecó mi casa? Su casa, señora Rosa Elena. Y lo peor es que el dinero ya se esfumó: 50.000 al falsificador, 30.000 al abogado, y el resto lo usaron en deudas y lujos. El banco ahora tiene un derecho ficticio sobre su propiedad, pero vamos a pelearlo. Estoy seguro de que ganaremos. Después de colgar, decidí hacer algo que había evitado volver a mi casa, no para reconciliarme, sino para recuperar lo más valioso antes de que desapareciera. Llegué a las 11 de la mañana acompañada de 2 abogados y un oficial judicial que autorizó mi entrada. La casa estaba descuidada, el jardín cubierto de maleza, basura en la entrada. Mateo abrió la puerta con gesto de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vengo por mis cosas», respondí con frialdad. «Ellos son mis representantes legales y este oficial está aquí para garantizar que pueda llevarme mis pertenencias». Sofía apareció detrás de él despeinada y aún en pijama. «No puedes entrar», gritó histérica. «Esta es nuestra casa ahora». «Su casa», replicó uno de mis abogados. «¿Tienen documentos que lo prueben? Nosotros...» «Vivimos aquí», balbuceó Sofía. «Vivir no les da propiedad y mucho menos el derecho a hipotecar fraudulentamente la casa», explicó el abogado. Entré a mi propio hogar por primera vez en más de una semana. El estado en que lo encontré me heló la sangre. La sala parecía un basurero, cajas de comida rápida por todas partes, botellas vacías de alcohol y ropa tirada en los sillones. Mi hogar, que siempre había cuidado con tanto esmero, se había convertido en un chiquero en cuestión de días. «¿Qué le hicieron a mi casa?», pregunté sintiendo la rabia crecer dentro de mí. «Estamos estresados», murmuró Claudia desde las escaleras. «No hemos podido limpiar». «¿Estresados?» «Sí, estresados por planear cómo robarme. Estresados por intentar volverme loca. Estresados por hipotecar mi casa con documentos falsos». Subí a mi habitación y lo que encontré me dejó helada: cajones abiertos, ropa revuelta, pertenencias íntimas desordenadas. Alguien había estado hurgando con desesperación. «¿Qué estaban buscando?», le pregunté a Mateo, que me había seguido. «Nada, mamá, solo estábamos preocupados por ti». ¿Preocupados? Por eso destrozaron mi habitación,
Abrí mi joyero y confirmé lo que temía: faltaban piezas. Los aretes de diamantes que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario ya no estaban. ¿Dónde están mis joyas?, pregunté directamente. ¿Qué joyas?, mintió Sofía. Saqué mi teléfono y llamé a mi investigador privado poniendo el altavoz. ¿Podría enumerarme las joyas que encontró que Sofía trató de vender en la casa de empeño?, pregunté. La lista incluye los aretes de diamantes, un collar de perlas, la pulsera de oro blanco con esmeraldas y el anillo de compromiso de repuesto, respondió su voz al otro lado. El rostro de Sofía se volvió blanco. Esas joyas están en la caja de seguridad, intentó mentir desesperada. ¿Qué caja de seguridad?, preguntó mi abogado. ¿Tienen acceso legal a una a nombre de la señora Rosa Elena? El silencio fue total. Sofía, dije con voz baja pero firme, tienes exactamente 24 horas para devolver cada joya. Si no aparecen, presentaré cargos por robo agravado. Mientras recogía mis pertenencias más valiosas, escuché a mi familia discutiendo en la cocina. Tenemos que recuperar las joyas, decía Mateo. No puedo, contestó Sofía en voz baja. Ya las vendí. Necesitábamos el dinero para el abogado. ¿Las vendiste todas?, preguntó Claudia horrorizada. ¿Qué querías que hiciera? Necesitábamos 50.000 más para que Pablo hiciera los documentos rápido. Pero esas piezas valían más de 100.000, gritó Mateo. 100.000, dije entrando a la cocina. Los tres se voltearon como si hubieran visto un fantasma. Mamá, podemos explicarlo, comenzó Mateo. ¿Explicar qué? Que sabían perfectamente cuánto valían mis joyas cuando me las robaron. Que las malvendieron para pagarle a un criminal. Que no solo me despojaron de objetos con valor económico, sino de recuerdos imposibles de reemplazar. Necesitábamos el dinero urgentemente, murmuró Sofía. ¿Para qué? Para pagarle al falsificador que ibas a ayudarlos a robarme todo. Para pagar al abogado que los ayudaría a declararme demente. Claudia rompió en llanto. Abuela, lo siento. No sabía que esas joyas eran tan importantes para ti. No sabías, respondí incrédula. No sabías que esos aretes de diamantes me los dio tu abuelo el día que te conocí recién nacida. No sabías que el collar de perlas pertenecía a mi madre. No sabías que cada pieza guardaba una historia, un recuerdo, parte de mi vida. Yo pensé que solo eran cosas viejas, murmuró. Cosas viejas como yo, ¿verdad? El oficial judicial se acercó. Señora Rosa Elena, si ya terminó de recoger lo necesario, deberíamos retirarnos. Sí, respondí levantando la última caja. Aquí ya terminé para siempre. Mientras salía, Mateo gritó desde la puerta. Mamá, aún podemos arreglarlo. Somos familia. No, Mateo. La familia se construye con amor, respeto y confianza. Ustedes destruyeron las tres. Ya no somos familia. Ahora solo somos adversarios en un tribunal. Subí al coche y me alejé de esa casa en la que había pasado 45 años de mi vida, sabiendo que no volvería a entrar. Trarras quise como la misma mujer. Estaba saliendo como otra, una guerrera que no se dejaría destruir sin luchar. Los días siguientes fueron un torbellino legal y mediático. En mi segunda transmisión en vivo mostré el estado deplorable de la casa y narré cómo me habían robado las joyas. Más de 15.000 personas se conectaron en tiempo real. Los comentarios eran solidarios, aunque algunos me desgarraron. Mi familia me hizo lo mismo el año pasado. Gracias por darme valor. Señora Rosa Elena, revisé las cuentas de mi padre por su consejo. Descubrí que mi hermano lo estaba robando. Pero el mensaje que más me impactó fue privado, era de Carmen, mi vecina. Rosa Elena, pensé que debía decirle algo.
Sofía me confesó que veía a Diego en secreto. Tengo fotos si las necesita para el juicio. Carmen, la mujer que siempre me saludaba con dulzura, víctima también de la traición de su esposo. Aún en mi dolor sentí compasión por ella. El viernes por la mañana el doctor Mendoza me citó. «Señora Rosa Elena, tengo noticias que lo cambian todo», dijo con una sonrisa que rara vez mostraba. «El FBI arrestó a Pablo Herrera anoche. En su declaración reveló no solo que Mateo le pagó por documentos médicos falsos, sino también que su familia le pidió fabricar un testamento falso, firmado supuestamente por usted, donde los dejaba como herederos y la declaraba mentalmente incompetente». Sentí un golpe en el estómago. El plan era más elaborado de lo que creíamos usar esos documentos médicos para internarme, luego presentar el testamento falsificado y esperar a que muriera en el asilo para quedarse con todo. «Dios mío, ¿cuánto tiempo llevaban planeando esto?», susurré. Según Herrera, Sofía lo contactó hace 4 meses. No fue algo improvisado, fue una conspiración calculada y premeditada. Esa tarde, mientras intentaba procesar todo en mi suite del hotel, recibí una llamada inesperada. Era Claudia, y por primera vez en semanas, su voz sonaba quebrada de verdad. «Abuela, ¿podemos hablar, por favor, solo tú y yo?» «¿Para qué, Claudia?» «Para seguir mintiéndome. Para intentar manipularme con tus lágrimas». «No, abuela, para decirte la verdad. Toda la verdad. Ya no puedo más con esto». Algo en su tono me hizo dudar. «Está bien», respondí, «pero será en un lugar público con testigos alrededor, y voy a grabar todo lo que digas». «Lo que quieras, abuela. Solo por favor escúchame». Nos citamos en la cafetería del lobby del hotel. Claudia llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, la ropa desaliñada, tan distinta a la muchacha presumida que solía ser. «Abuela», empezó antes de que yo dijera algo, «tienes que saber que yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Tan lejos. ¿Hasta dónde pensabas que estaba bien llegar? Al principio mamá y papá solo hablaban de convencerte de mudarte a un asilo de lujo. Decían que sería mejor para ti y que estarías acompañada de gente de tu edad. ¿Y tú qué pensabas? Yo pensaba que quizás tenían razón. La casa es muy grande y te veía sola. Pero todo cambió cuando se enteraron del dinero». «¿Qué dinero?», pregunté alarmada. Ellos no conocían mis cuentas secretas. «No, pero sí sabían de tu pensión, de los ahorros en el banco local, del valor de la casa. Mamá llevaba meses husmeando, revisaba tus papeles. Cuando no estabas, llamaba al banco fingiendo ser tú. Incluso fue a ver a tu antiguo jefe para preguntar sobre tu jubilación. Cada palabra era un puñal. Y cuando se enteraron de que podrías vivir otros 20 años más, mamá explotó. Dijo que no podía esperar tanto, que necesitaba el dinero ya». «¿Para qué necesitaban tanto dinero?» «Para pagar las deudas de papá. Perdió más de $100.000 en apuestas deportivas y le debe a gente muy peligrosa». Otra revelación demoledora. Mateo no solo había perdido el trabajo, también era un ludópata endeudado hasta el cuello. «¿Y tú? ¿Qué papel jugaste en todo esto?» Yo necesitaba dinero para la universidad y para otras cosas». Se llevó la mano al vientre sin darse cuenta. «Otras cosas como...» «¿Qué, Claudia?» «Estoy embarazada, abuela», confesó al fin. «El padre es un hombre casado que no quiere saber nada del bebé. Necesito dinero para decidir qué hacer». Sentí que el corazón se me partía, pero también me invadió la rabia. «¿Y por eso decidiste participar en un plan para volverme loca?» «No sabía que querían volverte loca», gritó, llamando la atención de los clientes del café. «Yo pensé que solo iban a conseguir que un médico dijera que necesitabas cuidados especiales.
¿Cuál es la diferencia, Claudia? Al final es lo mismo. Se quedó llorando en silencio unos minutos. Abuela, desde que te fuiste todo se derrumbó. Papá y mamá no paran de pelear. Ella dice que todo es por sus apuestas y él dice que todo es por su ambición. Yo estoy en medio embarazada y aterrada. ¿Y qué quieres de mí ahora? Quiero que me perdones. Y quiero que sepas que si testificas contra ellos, yo voy a decir la verdad. Todo lo que sé, todo lo que escuché, todo lo que vi. Me quedé en silencio procesando esa súplica. ¿Y por qué decides cambiar de bando ahora, Claudia? Porque anoche papá me dijo que si todo se complica, van a culparme a mí. Dirán que yo tuve la idea de robar las joyas, que los manipulé porque necesitaba dinero para drogas. Drogas, no uso drogas, abuela. Pero papá dice que es más creíble culpar a la adolescente rebelde que admitir que ellos lo planearon todo. La traición final no solo me habían traicionado a mí, ahora estaban dispuestos a sacrificar a su propia hija. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Claudia sacó su celular. Tengo grabaciones de sus peleas desde que te fuiste. Mensajes donde planean culparme. Videos de mamá contando el dinero de la venta de tus joyas. ¿Por qué grabaste todo eso? Porque entendí que cuando esto termine, ellos también me van a abandonar. Soy menor, estoy embarazada y no tengo nada. Necesitan un chivo expiatorio, y ese chivo voy a ser yo. La observé intentando descifrar si era otra manipulación, o si por fin me decía la verdad. Claudia, si testificas contra tus padres, tu vida cambiará para siempre. Tu relación con ellos se romperá. Ya se rompió, abuela. El día que me usaron en su plan contra ti, y luego decidieron echarme la culpa, ahí se acabó todo. ¿Y qué esperas a cambio de tu testimonio? Que me ayudes a terminar la prepa. Que me apoyes para tomar la decisión correcta sobre mi embarazo. Y que me enseñes a ser fuerte como tú. Por primera vez en semanas sentí un destello de la conexión que alguna vez tuvimos. Claudia, si haces esto, si me ayudas a conseguir justicia, yo no solo te voy a ayudar con tus estudios y tu situación. Te enseñaré algo más valioso. ¿Qué cosa? Que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor sincero. Y que a veces cuidarte significa alejarte de quienes te hacen daño, aunque compartan tu apellido. Claudia extendió la mano sobre la mesa. «Trato, abuela». Apreté su mano. «Trato, niña mía. Pero ahora eres mi aliada y los aliados se protegen. ¿Estás lista para esa responsabilidad? Más lista que nunca». Los días que siguieron fueron un torbellino legal y mediático. Mi nueva transmisión en vivo, donde mostré el saqueo de mi casa y el robo de mis joyas, alcanzó más de 15.000 espectadores en directo. Los comentarios eran en su mayoría de apoyo, aunque algunos me desgarraron por completo. Mi familia me hizo lo mismo el año pasado, escribió una mujer en los comentarios. Gracias por darme valor para denunciarlos. Señora Rosa Elena, usted me inspiró a revisar las finanzas de mi padre. Descubrí que mi hermano le robaba desde hacía años, compartió otra persona. Pero fue un mensaje privado el que me sacudió de verdad. Era de Carmen, mi vecina Sofía. Me confesó que veía a Diego a escondidas. Pensé que debía contárselo. Tengo fotos si las necesita en el juicio. Carmen, la vecina bondadosa, víctima también de la infidelidad de su marido con mi nuera. Aún en medio de mi dolor sentí compasión por ella. El viernes por la mañana el doctor Mendoza me convocó de urgencia. «Señora Rosa Elena, tengo noticias que lo cambian todo», dijo con una sonrisa distinta a la habitual. El FBI detuvo anoche a Pablo Herrera y durante el interrogatorio confesó toda la operación con su familia. No solo admitió que Mateo le pagó para falsificar expedientes médicos, sino que reveló que también le pidieron fabricar un
a su nombre dejándoles todos sus bienes y declarándola incapaz mental en el momento de firmar. Sentí un golpe seco en el estómago. El plan era más retorcido de lo que imaginábamos. Primero los papeles médicos, para encerrarme, luego presentar ese testamento apócrifo, y finalmente esperar a que yo muriera en un asilo para quedarse legalmente con todo. Dios mío. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto?, susurré. Según Herrera, Sofía lo contactó hace 4 meses. No fue una decisión desesperada, fue una conspiración fría y calculada. Aquella tarde, mientras intentaba asimilarlo en la suite del hotel, recibí una llamada inesperada. Era Claudia, y por primera vez en semanas su voz se quebraba de verdad. «Abuela, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. ¿Para qué, Claudia? ¿Para inventar otra mentira? ¿Para manipularme con lágrimas? No, abuela, para contarte la verdad. Toda. Ya no aguanto más». Algo en su tono me hizo vacilar. «De acuerdo», respondí, «pero será en un lugar público con gente alrededor y grabaré todo. Lo que quieras, abuela. Solo por favor escúchame». Nos vimos en la cafetería del hotel. Claudia llegó con los ojos rojos e hinchados, vestida sin cuidado, irreconocible frente a la muchacha vanidosa que conocía. «Abuela», empezó antes de que hablara, «yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Tan lejos como Claudia. ¿Hasta dónde pensabas que estaba bien? Al inicio mamá y papá solo hablaban de convencerte de mudarte a un asilo elegante. Decían que allí estarías acompañada de gente de tu edad. ¿Y tú qué pensabas? Yo pensé que quizá tenían razón. La casa es grande y a veces te veía sola. Pero todo cambió cuando escuché hablar del dinero. ¿Qué dinero? Ellos no conocían mis cuentas ocultas. No, pero sabían de tu pensión, de tus ahorros en el banco local y del valor de la casa. Mamá llevaba meses husmeando, revisaba tus papeles. Llamaba al banco, haciéndose pasar por ti. Incluso habló con tu antiguo jefe para preguntar de tu retiro. Cada palabra era una herida. Y cuando descubrieron que podías vivir otros 20 años más, mamá dijo que no podía esperar tanto, que necesitaba el dinero ya. ¿Para qué necesitaban tanto? Para cubrir las deudas de papá. Perdió más de $100.000 en apuestas deportivas y debe a gente peligrosa. Otra puñalada. Mateo no solo había perdido el empleo, también estaba hundido en las apuestas. ¿Y tú, Claudia? ¿Cuál fue tu papel? Yo necesitaba dinero para la universidad y para otras cosas. Se llevó la mano al vientre. ¿Qué otras cosas? Estoy embarazada, abuela, soltó al fin. El padre es un hombre casado que no quiere saber nada del bebé. Necesito dinero para decidir qué hacer. Mi corazón se quebró, pero también me llenó una rabia incontenible. ¿Y por eso te uniste al plan para volverme loca? ¿No sabía que querían hacerte eso?, gritó atrayendo miradas. Creí que solo buscaban que un médico dijera que necesitabas cuidados especiales. ¿Y cuál es la diferencia, Claudia? No lo sé. Supongo que ninguna. Se quedó llorando en silencio. Desde que te fuiste todo se vino abajo. Papá y mamá no hacen más que pelear. Ella dice que es por las apuestas, él que por la ambición de ella. Yo estoy en medio, embarazada y muerta de miedo. ¿Y qué esperas de mí? Que me perdones. Y que sepas que si declaras contra ellos yo voy a decir la verdad. Todo lo que vi, todo lo que escuché. Guardé silencio procesando. ¿Y por qué ahora? Porque anoche papá me dijo que si todo se complica dirán que yo ideé el robo de tus joyas. Que los manipulé porque necesitaba dinero para drogas. Drogas, no uso drogas, abuela. Pero papá dice que es más fácil culpar al adolescente rebelde que admitir que ellos planearon todo.
La traición definitiva ahora estaban dispuestos a hundir a su propia hija. ¿Tienes pruebas? Claudia sacó su celular. Tengo grabaciones de sus peleas, mensajes, donde planean culparme, videos de mamá, contando el dinero de las joyas. ¿Por qué grabaste eso? Porque entendí que cuando esto acabe también me van a abandonar. Soy menor, estoy embarazada y sin dinero. Necesitan un chivo expiatorio, y ese voy a ser yo. La observé fijamente buscando señales de manipulación, pero lo que vi fue desesperación pura. Claudia, si declaras contra tus padres, tu vida nunca será igual. Se romperá todo vínculo con ellos. Ese vínculo ya se rompió, abuela, el día que me usaron en su plan contra ti, y luego quisieron sacrificarme para salvarse. ¿Y qué quieres a cambio de tu testimonio? Quiero que me ayudes a terminar la preparatoria. Quiero que me ayudes a tomar la decisión correcta sobre mi embarazo. Y quiero que me enseñes a ser una mujer fuerte como tú. Por primera vez en semanas sentí reavivarse el lazo antiguo que siempre tuve con mi nieta Claudia. Claudia, si haces esto, si me ayudas a obtener justicia, no solo te voy a para ayudar con la preparatoria y con tu situación, te voy a enseñar algo mucho más valioso. ¿Qué te voy a enseñar? Que la familia real no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino. Y que a veces protegerte a ti misma significa alejarte de las personas tóxicas, aunque compartas su apellido. Claudia tendió la mano sobre la mesa. Trató, abuela. Apreté sus dedos sabiendo que ese instante marcaba el inicio del final para Mateo y Sofía. Trato, mi niña, pero ahora eres mi aliada. Y los aliados se protegen mutuamente. ¿Estás lista para esa responsabilidad? Más lista de lo que he estado nunca para nada en mi vida. La fecha del juicio llegó antes de lo previsto. En apenas 3 semanas, el doctor Mendoza armó un expediente tan contundente que hasta el carísimo abogado de mi familia les sugirió declararse culpables para negociar. Mateo y Sofía se negaron. Querían ir a juicio convencidos de que podrían embaucar al jurado con la imagen de la familia amorosa que cuida a la abuela confundida. El día de apertura entré al tribunal con mi traje negro impecable y Claudia a mi lado. Se mudó conmigo al hotel durante todo el proceso. ¿Estás nerviosa, abuela?, preguntó mientras subíamos las escaleras del juzgado. No, mi niña, respondí serena. Estoy en paz. La verdad siempre encuentra su camino. La sala estaba que a reventar. Mi historia ya se había vuelto nacional tras las transmisiones. Había cámaras, reporteros y decenas de personas mayores mostrándome apoyo. Cuando miré a Mateo y Sofía en la mesa de defensa, casi no los reconocí. Mateo estaba demacrado con ojeras. Sofía se veía tensa y pálida. El peso de enfrentar años de cárcel ya les cobraba factura. La fiscalía expuso el caso con precisión, las grabaciones, donde planeaban quebrarme la mente. Los cargos por uso fraudulento de tarjetas. Luego detalló la trama con el falsificador y finalmente presentó la prueba de la hipoteca fraudulenta sobre mi casa. El momento más potente llegó cuando Claudia subió al estrado como testigo. Señorita Claudia, ¿puede decirnos qué escuchó cuando sus padres discutían los planes sobre su abuela? Con voz firme relató cada conversación, cada cálculo, cada traición. Describió el plan para alterar mis medicamentos, cuánto pretendían ganar con mi muerte y cómo acordaron culparla si algo salía mal. Al terminar, el silencio pesó en la sala. Noté a jurados limpiándose las lágrimas. El defensor intentó desacreditarla insinuando que mentía por dinero. Señorita, ¿no es cierto que usted está embarazada y necesita dinero? Sí, estoy embarazada, contestó Claudia con dignidad.
Y sí necesito ayuda, pero no estoy mintiendo para obtenerla. Estoy diciendo la verdad, porque es lo correcto. Y no es conveniente que su abuela haya prometido ayudarla financieramente a cambio de su testimonio. Mi abuela no me prometió dinero a cambio de mi testimonio, replicó ella. Me prometió apoyo porque finalmente tuve el valor de hacer lo correcto. Hay una diferencia. Cuando me tocó declarar, respiré hondo, bajo la mirada de todos. ¿Puede decirnos cómo se sintió cuando descubrió los planes de su familia? Me sentí como si hubiera vivido una mentira durante 45 años, respondí. No solo me traicionaron, me hicieron dudar de cada gesto de amor que creí haber compartido con ellos. ¿Y cómo se siente ahora? Ahora me siento libre, dije mirando a Mateo. Libre de las mentiras, de la manipulación y de la obligación de amar a quienes nunca me amaron. El abogado de defensa quiso pintarme como una rica vengativa que exageraba. Señora Rosa Elena, ¿no es cierto que usted tiene millones de dólares que nunca mencionó a su familia? Es cierto que tengo recursos que ellos desconocían, admití. Pero eso no justifica conspirar para volverme loca, robar mi identidad o falsificar documentos. ¿No cree que su familia merecía saber sobre ese dinero? Merecía. ¿Por qué por planear mi internamiento forzoso, por robarme durante meses, por traicionarme de la manera más cruel posible? El juicio duró 5 días. El jurado deliberó apenas 2 horas y regresó con veredicto unánime culpables en todos los cargos. Mateo recibió 12 años por conspiración, fraude, falsificación y abuso a persona mayor. Sofía 10 años por lo mismo y por la hipoteca fraudulenta. Al oír la sentencia, Sofía se derrumbó. Mateo quedó con la mirada vacía. A la salida un reportero preguntó: «Señora Rosa Elena, ¿siente que se hizo justicia?» «Siento que se hizo justicia legal», respondí. Pero la verdadera justicia fue descubrir quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde para disfrutar el resto de mi vida. 6 meses después compré una casa luminosa a las afueras. Más pequeña, sí, pero con un jardín precioso donde Claudia y yo pasamos las tardes. Terminó la preparatoria con honores y decidió tener al bebé. Ahora estudia Derecho, dice que quiere especializarse en protección de adultos mayores. Abuela me dijo hace unas semanas mientras quitábamos la hierba: «¿Alguna vez te arrepientes de haber adoptado a papá?» «No me arrepiento de haberlo adoptado», le respondí mientras acariciaba las flores. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad no debe ejercerse a costa de destruirte a ti misma. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Aprendí que la familia real no se define por la sangre o los años compartidos. Se define por el respeto, la lealtad genuina y el amor que no hiere. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada por la traición. Y que nunca es tarde para empezar otra vez. Ahora, a los 71, vivo la vida más plena que he tenido. Viajo, leo, hago nuevas amistades. Y sobre todo tengo un vínculo auténtico con mi nieta, la hija del corazón, que siempre soñé. Mateo y Sofía han intentado escribirme desde prisión, pero sus cartas van directo a la basura. Algunas puertas, una vez cerradas, no deben abrirse jamás. Cada noche antes de dormir doy gracias por 3 cosas: por el doctor Ernesto, quien tuvo el valor de advertirme, por mi propia fortaleza, que desconocía, y por haber entendido que los finales también pueden ser comienzos si te atreves a escribir tu historia. La bondad sigue siendo guía en mi vida, pero ahora la ejerzo con criterio. Acompaño a otras personas mayores en situaciones parecidas. Apoyo los estudios de Claudia y levanté una pequeña fundación para prevenir el abuso de ancianos.
Y por encima de todo aprendí a quererme tanto como quise a los demás. Y esa, queridos, es la lección más valiosa de todas.